¿Cómo conoces a Marcelo? Mi vínculo es de amistad. Nos sentamos a desarrollar este proyecto que yo le dije, mira Marce, tengo esta idea, tenemos entrenadores de fútbol sala, tenemos entrenadores de fútbol playa. La gente nos busca porque de verdad trabajamos. Queríamos crear una identidad propia. Tampoco quería que solo fuese una imagen de una leyenda y un icono del fútbol mundial, sino que hubiera algo más. Ese valor añadido, el aportar y el compartir, ¿no? El conocimiento. Las personas, los hábitos, las rutinas, las costumbres, los intereses de todas esas personas, sobre todo los más jóvenes, van cambiando. Diría que todos los caminos son válidos. Bienvenidos como todos los martes a un nuevo episodio de las Sports Talks de Impulsing. Yo soy Alex Tusamen y hoy estoy con Andrés Parada, que le decía ahora mismo hace un minutito antes de empezar a grabar. Andrés, ¿cómo te presento? Decíamos, venga, pues profesional de deporte, pero bueno, Andrés es profesor de educación física, director deportivo, entrenador, preparador físico. Yo creo que Andrés, bienvenido, has tocado todas las áreas del mundo del deporte, del fitness, de la salud en su totalidad. ¿Qué tal? Hola Alex, un placer compartir este espacio con todos vosotros. Tenía muchas ganas de estar, nos conocemos hace tiempo y bueno, respeto mucho el trabajo que estáis realizando, lo sigo y soy fiel admirador, así que encantado de estar con vosotros. Bueno, me dedico al deporte, la inmensa mayoría de las personas que me conocen me llaman cariñosamente profe, así que diré que fundamentalmente soy profesor de educación física, aunque desempeño diferentes funciones. Te has metido, profesor, y te has metido en muchos embolados y más que te vas a meter, que hoy yo tenía muchas ganas también de esta entrevista porque vamos a hablar de fútbol sala, de fútbol también, o sea, del fútbol yo creo en todas sus facetas, ¿no? También una de las partes que vamos a tocar en esta entrevista y un poco te quería empezar por ahí. Tú eres licenciado en CAFID, en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, trabajas como profesor en un colegio de educación física, llevas también en el área de deportes, pero has trabajado en todas las áreas del sector. ¿De dónde viene un poco tu vínculo con el deporte y el fútbol sala y el fútbol en este caso concreto? Bueno, pues viene de familia, ¿no? Mi padre jugó en las categorías inferiores del Real Madrid y después en la originaria División de Honor de Fútbol Sala, allá por los años 80. Y después ha sido entrenador en todas las categorías, también en las categorías profesionales en diferentes equipos en la Comunidad de Madrid. Y luego durante muchos años estuvo en la Federación Madrileña como seleccionador, ¿no? Entonces ha dedicado gran parte de su vida a eso. Y mi madre es filóloga clásica y ha trabajado como profesora toda su carrera. Y bueno, aún casi a sus 70 años, pues hace sus 2-3 sesiones de deporte, ¿no? Va a su polideportivo y realiza su actividad física casi a diario, ¿no? Entonces diría que soy hijo de entrenador y de profesora. Buen mix, de ahí te viene, así que total. viene de familia. Tú eres formador como tal, pero también has liderado, digamos, diferentes proyectos. Hoy hablaremos también de varios de ellos que yo creo que va a ser muy interesante para la audiencia. ¿Prefieres toda la parte de fútbol sala, fútbol? ¿Cómo entras en ese mundo? Porque a ti mucho, o sea, tú has estado en fútbol sala profesional, pero también has dirigido campus, has dirigido escuelas, pero sigues muy vinculado sobre todo al mundo del fútbol sala, ¿no? Sí, el fútbol sala es el deporte que practiqué desde la infancia, desde bien pequeño, y al que tuve la suerte de luego de poderme dedicar de forma más o menos semiprofesional o amateur. Bueno, entrenaba 5 días a la semana y jugaba 1 o 2 partidos al fin de semana. Entonces, bueno, obviando las categorías en las que he podido competir o no, que son importantes, sí que le dediqué gran parte de mi tiempo, ¿no? Entonces, bueno, diría que el fútbol sala es el deporte de base, luego el fútbol, más allá de como afición, ¿no? Como hobby, como espectador, como deporte rey, pues tuve la suerte de conocer y de compartirlo en la carrera, en el plan de estudios de INEF, y a partir de ahí, pues bueno, tiene sus similitudes, también tiene algunas diferencias, como bien desarrollo en alguna de las metodologías que hemos desarrollado, pero bueno, al final tiene cosas en común a la hora de aplicar ciertos conceptos. Andrés, salidas profesionales en el mundo del deporte. Tú que das, por ejemplo, clase en colegio, en universidad. ¿A qué se puede dedicar hoy en día una persona que le guste el mundo del deporte? ¿Qué salidas profesionales puede tener y cuáles le recomiendas tú? Bueno, no sé si me siento con mucha ascendencia, ¿no? Aunque haya gente a la que me tiene mucho cariño y respeto, ¿no? Como para recomendar. Uno siempre habla de su experiencia y de lo que ha ido viviendo en su recorrido, ¿no? Profesional y vital. Obviamente el plan de estudios de CAFID, de Ciencias del Deporte, nosotros estudiamos en el INEF de Madrid,
ya nos abre un abanico de posibilidades, ¿no? Como es la gestión deportiva, la salud, ocio y recreación, gestión. Entonces, bueno, desde muy pronto nos preparan a ser polivalentes, ¿no? A enfrentarnos a diferentes situaciones, ¿no? A ser multidisciplinares. Después, bueno, a mí como alumno, ¿no? Como persona que se interesaba y que quería aprender en esos primeros años, siendo tan joven, pues no tenía claro realmente a qué me quería dedicar, no quería cerrar ninguna puerta, eso sí que es un consejo que yo daría a la gente joven, y me interesaba saber, ¿no? Cuantas más cosas mejor, o bueno, al menos probar para saber dónde me podía sentir más o menos cómodo. A la hora de ir aplicando todos esos ámbitos, pues bueno, yo elegí el itinerario de gestión deportiva, yo hice ese practicum como rama principal, pero después hice la maestría en hockey y hierba. Yo no me formé en fútbol como tal, porque quería conocer un deporte diferente, un deporte que podía aplicar desde el punto de vista técnico-táctico cosas interesantes que luego me han ayudado. Además hice prácticas de ocio y recreación en una empresa de surf en Valencia. Y también me saqué el CAP para ser profesor por mi cuenta, ¿no? De manera independiente. De ese modo tenía todas las opciones en esos años para poder luego Te abriste puertas. ir decidiendo lo que quería hacer. Hockey, surf, fútbol sala, o sea, lo hacías por curiosidad. Hockey y surf fue por curiosidad, por conocer otros deportes que no tenías ni idea. Curioso. Así es. Yo creo que la curiosidad es innata y es un aspecto que debemos fomentar y generar, sobre todo en la gente joven, ¿no? No estoy muy de acuerdo con esa ola nueva de la superespecialización tan temprana, ¿no? Del foco. Del foco, sobre todo en nuestra profesión y sobre todo en gente joven, ¿no? Yo creo que primero tenemos esponjas, ¿no? Que saber mirar a diferentes ámbitos, saber dónde nos podemos sentir más cómodos, qué nos puede interesar más, pero sobre todo conocer, ¿no? Diferentes salidas para poder decidir bien. Háblanos de tu experiencia en el mundo del fútbol sala. O sea, porque ahí sí que has tocado de todo. Colegio, club profesional, has jugado, has sido preparador físico, has sido entrenador. ¿Con qué te quedas de todo el fútbol sala? O sea, que es la parte más bonita es jugar, ¿no? Totalmente. Pero fuera de eso, en el ámbito profesional, que al fin y al cabo este podcast va de roles y de empleabilidad en el sector deportivo. Sí, totalmente. Das en el clavo también como es jugador. Yo creo que todos seremos jugadores durante toda la vida. Yo siempre digo que no hay nada mejor que estar en la cancha y asistir o poder hacer un gol. O sea, todos los que hemos jugado y luego hemos desempeñado otras funciones, yo creo que lo que hacemos es estar lo más cerca posible, lo más próximos posibles a ese deporte que nos ha enamorado, para poder seguir disfrutándolo, ¿no? Aunque no podamos hacer esos goles ya. Y luego estoy por eso, por puro enamoramiento del juego. Y creo que por el contacto con la gente y por la parte humana, ¿no? Al final me cuesta describirme, me cuesta diferenciarme, pero creo que sobre todo lo que soy es, no sé si experto, por el tiempo que le he dedicado hasta el momento, pero sobre todo el contacto con los grupos, el saber escuchar, el saber liderar, el saber manejar, gestionar grupos humanos, creo que a día de hoy sería lo que más destacaría de todo lo que he hecho. Porque, ¿tú qué prefieres? O sea, ¿ser director deportivo? ¿Prefieres ser entrenador, preparador físico? Dentro de los roles en el fútbol sala, en el fútbol, ¿dónde te ves tú más o cuál te gusta a ti? Creo que tengo cualidades para ser entrenador principal. Al final es el puesto de más responsabilidad y el que tiene que manejar mayor número de circunstancias, de factores externos, internos, de gestionar a las personas. Entonces creo que es el más difícil, aunque me pueda sentir... El de entrenador. El de entrenador, aunque me pueda sentir cómodo. El rol de preparador físico me ha gustado mucho porque creo que es un elemento indispensable a día de hoy, ¿no? Esa parte para ayudar al resto del cuerpo técnico a que los jugadores, jugadoras estén preparadas y preparados para desempeñar las diferentes acciones. Y más hoy en día que como no estés bien físicamente, o sea, en élite no puedes competir. O sea, ya es como un más, no es como hace años que, bueno, a lo mejor Eso es. La calidad te salvaba. Es fundamental, el rol del preparador físico ha cobrado mucha importancia en los últimos años. Y luego, bueno, al final también adquirí el papel de director deportivo en un momento determinado decíamos, ¿no? Por ese menor vínculo de día a día, de desgaste con plantillas, de viajes y tal. Y tiene una parte bonita que es confección de plantillas, ¿no? Estar cerca de enlace, ¿no? entre jugadores y cuerpo técnico, incluso directiva, pero pierdes un poco ese contacto tan directo de la competición y a veces se echa un poco de menos.
Para ti, hablabas de grupo humano, gestión de grupos humanos. Para ti, ¿qué es lo más importante para saber gestionar bien un grupo humano? ¿Dónde tienes que poner el foco? Bueno, saber escuchar, creo que es importante ponerse en el lugar de los demás, ¿no? A veces tendemos a día de hoy a ser muy recurrentes o sea, a sobreusar algunos conceptos como la empatía, ¿no? A veces Ujú. a la hora de repetir ciertas cosas parece como que pierden importancia, pero es muy importante, ¿no? Al final, uno como jugador o como exjugador siente o sabe, ¿no?, qué sensaciones puede tener un cierto tipo de deportista o qué funciones tiene en el grupo, pero no solo eso, ¿no? Hay que ir un poquito más allá porque también tenemos experiencia con exjugadores o con gente a lo mejor que estaba menos formada y que flaqueaba, ¿no?, a la hora de liderar esos grupos. Entonces, para mí, fundamentalmente, ponerte siempre en el lugar de los demás, saber mirar un poquito desde fuera, no tratar de ser bueno y justo con todo el mundo, porque eso es muchas veces imposible, ¿no? Pero sí ser coherente y tener sentido común, sobre todo en la toma de decisiones, que al final es lo que nos condiciona a todos. ¿Cuál es la diferencia entre un entrenador de fútbol sala y un director deportivo, por ejemplo, de fútbol sala? Yo estoy más perdido, por ejemplo, en el mundo del fútbol sala. Es decir, hay mucha diferencia. Ya, es decir, hablabas, por ejemplo, de la principal, ¿no? Marcabas el tema de la competición, que como director deportivo estás más fuera de la competición. Pero en esos roles a nivel laboral, ¿tú prefieres uno u otro, concretamente? Bueno, creo que soy bastante camaleónico y al final la edad también te hace irte adaptando a los diferentes puestos en los que estás. Yo creo que el director deportivo, director técnico de algún club se debe más al club. Tiene que tomar decisiones que afectan de manera transversal arriba y abajo, digamos, y el entrenador tiene que gestionar únicamente su grupo, su plantilla y quizá pues si tiene un equipo filial o tiene algunas categorías inferiores, ¿no? Entonces, para mí, fundamentalmente, la gran diferencia es las funciones y la jerarquía, ¿no?, a la hora de tomar decisiones en función del puesto que tienes. ¿La empatía se tiene o se puede trabajar? Yo creo que es algo que va muy en la personalidad, en la identidad de cada uno, pero creo que sí, creo que ese tipo de valores o de habilidades sociales creo que se pueden trabajar con ciertas herramientas. Porque para ser director deportivo estar al cargo, ya no estamos hablando de jugadores, sino también de otros profesionales que entrenan a sus equipos y tienen cada uno a sus jugadores o cuerpo técnico. Tienes que ponerte en el papel de muchos lados y conocer también muchos niveles de competición, ya sea niveles más junior, senior, cantera, pero ahí ya estás al cargo de mucha gente, o sea, ahí ya son varios equipos. Ahí o lo conoces, ¿no? Tú a lo mejor que también, o sea, a lo mejor un director deportivo tampoco, no es que digo que entrenador pueda ser cualquiera, pero que yo puedo ser entrenador de un infantil pero no de un juvenil. Y en cambio director deportivo o conozco bien las dos categorías o a lo mejor no puedo ser director deportivo, ¿no? Sí, conocer las categorías, sobre todo en cuanto al tipo de competición, el tipo de jugadores en cuanto a la edad madurativa, ¿no?, de Ujú. esos jugadores, sobre todo la filosofía de club, aspectos de tipo de metodología, o sea, tienes que tener una visión como mucha más amplia de la situación. Y dentro de todas las áreas de trabajo del director deportivo, tú que has tocado también mucho ese rol, ¿dónde pones tú el foco? Es decir, ¿lo pones en metodología? ¿Lo pones en que todos los equipos jueguen de una forma? ¿En un comportamiento determinado de los equipos, yo qué sé, a nivel psicológico o unas pautas para entrenadores? Obviamente tiene que haber una línea común, ¿no?, una visión estratégica, una misión, que a veces también llamamos en los proyectos, y eso fundamentalmente lo que requiere es tiempo. Ujú. Entonces, si el club en el que estás te da cierto margen, ¿no?, a medio o largo plazo, yo creo que todo ese tipo de cosas se pueden llegar a trabajar y desarrollar. El problema es cuando, según en qué contextos, ¿no?, y en qué clubes o exigencias nos encontremos, pues quizá tengamos menos o más tiempo para desarrollar todas estas cosas y es cuando a veces no sale. Andrés, vamos a hablar un poco de tu etapa actual. Profesor, ¿no? Profe, que te llaman. Estás metido en el colegio, estás metido en la universidad, tienes también varios proyectos personales. Un poco cómo es tu día a día ahora mismo, qué es lo que estás haciendo actualmente, qué retos tienes ahora en el corto plazo. Bien, pues por resumir un poco, bueno, hago muchas cosas como hemos dicho. Considero que todos mis proyectos son importantes, aunque Ujú. a algunos les dedique más o menos tiempo. Mi ocupación principal es la de profesor, creo que es mi esqueleto, es la identidad, lo que describe un poquito lo que soy, por lo que me conoce casi todo el mundo. ¿Tú crees que todo el mundo te conoce por profesor?
Mucha gente, la mayoría diría que sí. De hecho, bueno, creo que además es como la base, ¿no? Ujú. De nuestra profesión, porque aunque luego desempeñes otras funciones, bueno, yo empecé, pues, como casi todos nosotros, en el mundo del fitness, sala de musculación, sala de gimnasio, entrenador personal. Creo que algunas de las cosas que hice en aquel momento me han venido bien luego Ujú. como profesor para desarrollar mi labor con los estudiantes en secundaria. Y al hilo de eso, ¿no? Y relacionándolo con eso, pues después cuando he ido a equipos amateur o profesionales, ¿no? De fútbol sala o de fútbol como preparador físico, por ejemplo, siempre me decían: Andrés, ¿cómo se nota que eres profe, ¿no? Pues yo creo que todo ese dominio de la escena, ese dominio de la situación, ¿no? En algunas circunstancias también te ayuda para luego hacer otros roles, ¿no? Entonces, al final creo que está todo relacionado, pero creo que esa visión pedagógica, ese alma docente, creo que es la base de todo lo que hago. ¿Y cuáles crees que son las claves para ser un buen profesor? Bueno, buena pregunta. Lo primero, formarse. Yo creo que Hablar de lo que sabes. sí, pero sobre todo formarse, porque creo que nuestra profesión es para toda la vida. Creo que Ujú. si no estás dispuesto a seguir estudiando, formarte, seguir teniendo interés, ¿no? La curiosidad que decíamos antes, leyendo mucho, compartir con compañeros, al final ya una retrospectiva, ¿no? 10, 15 años atrás, en nuestro ámbito, y las ciencias del deporte están evolucionando mucho, ¿no? Entonces, creo que también las personas, los hábitos, las rutinas, las costumbres, los intereses de todas esas personas, sobre todo los más jóvenes, van cambiando. Entonces los métodos para llegar a todos ellos también van cambiando y nosotros tenemos que cambiar con ellos, ¿no? Entonces diría que es la formación constante. Obviamente hay una parte vocacional y, como hablaba antes, de que te guste estar con la gente, que trabajamos con material humano, así que diría que esas dos cosas son las claves. ¿Tú crees que hay mucha gente, has visto mucho profesor, tú que estás también ahí metido en el mundo del profesorado y la formación, conoces a gente que no se forma o que no le da tanta importancia al estar continuamente, el estar actualizado, ¿no? Porque al final, yo qué sé, es lo que dices tú, es para toda la vida, ¿no? Un profesor que trabaja, por ejemplo, en un colegio, en una universidad, o se forma o al final, si da lo mismo, al final va a acabar repitiéndose. O sea, él va a hablar y va a decir, joder, voy a decir hoy lo mismo, también para tu motivación, ¿no? Pero también habrás visto de todo. Sí, pero no solo en el ámbito educativo, creo que también Ujú. en los profesionales del ejercicio, los Sí, entrenadores, creo que eso es común, ¿no? A todas las parcelas. Al final es muy fácil estancarse, es muy fácil conformarse, es muy fácil decir, bueno, yo ya sé lo que sé y voy aplicando los mismos métodos, la misma forma de hacer para siempre, ¿no? Entonces yo por eso invito a todo el mundo a que cada cierto tiempo, decía un gran amigo mío, un gran profesional al que voy a mencionar, que es David Pozos, sí. con el que hice el máster profesional en Barcelona, y él siempre decía: yo dedico una pequeñita parte de mi sueldo todos los años a seguir formándome, ¿no? Y es una gran lección, ¿no? A lo mejor no todos los años, a lo mejor no una gran cantidad, pero sí tener esa curiosidad, pues voy a ir a esta charla, pero hacerlo de verdad, ¿no? Porque yo creo que a veces lo decimos y, Sí. bueno, queda ahí un poco como en la fachada, ¿no? Pero hacerlo de verdad, decir, no, ahora me voy a formar en esta parte, y no necesariamente tiene que ser en el mundo deportivo o educativo, Sí. pueden ser otras muchas cosas. A día de hoy creo que hay otra serie de habilidades blandas o comunicativas, que son muy importantes para nosotros. Yo estoy trabajando en la facultad, en la universidad, sobre todo con los que acaban en cuarto, hacen el Ujú. practicum, y con los que están haciendo el máster de profesorado. Estamos en la última etapa de la carrera. Y yo echo de menos más nivel a la hora de redactar, a la hora de escribir, a la Sí. hora de hablar, ¿no? Todo eso yo creo que tenemos que seguir mejorándolo y fomentándolo, ¿no? También desde nuestra rama. ¿Tú cómo te motivas a ti mismo tu curiosidad? Bueno, a mí me gusta leer mucho, no sé si eso lo vamos a enlazar con algunas preguntas que vendrán después. Por supuesto, me gusta viajar, me gusta salir, me gusta mirar cosas. Estudié durante muchos años también piano, Toma, he sí, estudiado eso no lo música, sabía yo. entonces, bueno, creo que me viene un poquito de ahí, esos años de fomentar también la creatividad. Algunos de los proyectos que he ido sacando, ¿no? Paralelamente a todo lo que hago, creo que tienen que ver con eso, ¿no? Con ser curioso, con ver de lo que uno es capaz, ¿no? De probarse, motivarse, decir, bueno, voy a plantearme a ver si soy capaz de hacer esto, porque si no pruebas cosas, si no te invitas a moverte y a hacer cosas diferentes, ¿cómo sabes que puedes hacerlo, ¿no? Sí. Y de ahí vienen muchos de los proyectos que has puesto en marcha fuera de llevar equipos de preparación, ¿no? Porque tú, digamos que tu core siempre había sido, pues,
el trabajo como profesor y el área de deportes en el colegio, ahora con la universidad y luego equipos de fútbol, sala de fútbol, de preparador físico, entrenador y director deportivo. Pero también mucha gente te conoce, ¿no? Porque has llevado también digamos, la escuela que tenía en su día Marcelo aquí con Cayo en España, ¿no? Que lo empezasteis cuando nosotros nos conocimos, 2017 o 18, ¿no? Eso es. Mucha gente te ubica ahí. ¿Cómo se conoce a un jugador de la talla mundial que fue Marcelo? ¿Cómo es esa historia? ¿Cómo le conoces? ¿Cómo te pones a dirigir? Empezaste con academia. Ahora pues te preguntaré un poco qué ha pasado ahí, cómo está ese proyecto, si sigue o no. Pero es un poco, la pregunta primera es, ¿cómo conoces a Marcelo? Bueno, pues mi vínculo es de amistad, ¿no? Por contarlo brevemente, Marcelo ficha en el Real Madrid con 18 años y en ese viaje ya en ese mercado de invierno viaja con Cayo Alves, con su cuñado. Como sabéis, bueno, ellos jugaban a fútbol sala, Marcelo también empezó a jugar a fútbol sala en Fluminense, de ahí nuestro vínculo, nuestra amistad, nuestra idea común, ¿no? A la hora de desarrollar todo lo que tenemos. Y buscan esas primeras semanas, buscan equipo para Cayo, ¿no? Entonces, después de mirar... Cuando llega Marcelo al Madrid. Eso es, cuando llega Marcelo, buscan equipo para Cayo y termina recalando en PSG Móstoles, que era un equipo importante de aquella época en el fútbol sala de Madrid, lo que era la segunda ref, que luego ascendimos a primera. Y bueno, a partir de ahí, bueno, como digo, coincide conmigo y con una generación de grandes jugadores. Todavía estabas de jugador. Sí, es la época de jugador. Él llega con una generación muy buena de muchos jugadores que luego jugaron en primera división, como Cayo. Y a partir de ahí forjamos una relación de amistad, de cariño, que nos ha llevado prácticamente hasta el día de hoy. Luego nos volvimos a reencontrar, compartimos ideas. Yo propuse, ¿no? alguna cosa que llevaba en mente, ¿no? Forjando ahí en mi interior desde hace tiempo y lo pusimos en marcha. O sea, viene todo por haber jugado juntos a fútbol sala y a partir de ahí pasan años, os reencontráis y ponéis en marcha. ¿Estuvisteis con la academia en su día? ¿Cuánto tiempo? Fue antes del COVID, además, ¿no? Sí, nosotros hicimos 4 ediciones, prácticamente de campus en verano y escuela durante todo el curso. 4 ediciones hasta que llega el COVID, que justo ese año, que si no me equivoco es 2020, sí. Pues ese enero hacemos nuestro primer camp en Brasil, en Paraná, Sí. que fue un boom, fue como nuestra gran consolidación, ¿no? como proyecto, pero poco después vino la pandemia. A partir de ahí, pues todo el confinamiento que vivimos todos, separaron los proyectos. Además, Marcelo vivió las temporadas en las que ya poco a poco iba decidiendo su futuro y su salida del Real Madrid, cosa que era muy importante para todos, cuidarlo de la mejor manera y del mejor modo. Entonces, a partir de ahí, él tuvo alguna aventura fuera de España hasta que volvió a recalar en Fluminense. Volvimos, aprovechando que estaba él allí, volvimos a hacer un campus con ellos en Río. Pero ya en Madrid teníamos los proyectos parados porque como él estaba viviendo allí, no tenía mucho sentido darle aquí continuidad. O sea, en Río fue 2023. Eso es. O sea, estuvisteis 3 años sin la academia y sin la escuela y sin los campus. Sí, rearmándonos, pensando, valorando y viendo un poquito por dónde queríamos ir. Y a partir de ahí eso, ¿se hace en Río, se hace puntualmente o eso cómo ha seguido el proyecto? Sí, se hizo puntualmente, como digo, aprovechando que él estaba allí, que iba a cerrar su carrera allí, a lo grande, como el hijo pródigo que volvía y que cerraba el círculo, que yo soy muy de pensar en este tipo de circunstancias, ¿no? De acabar donde empezaste, donde todo nació, siendo campeón de la Copa Libertadores, poniendo nombre a la ciudad deportiva, a la cantera de Xerem, con el nombre Marcelo Vieira, y bueno, aprovechamos también para tener nuestro espacio allí con los niños. Para que todo el mundo entienda, esas academias eran campus donde practicabais 3 tipos de fútbol, ¿no? Fútbol normal, fútbol sala y fútbol playa. Era un concepto, los 3 tipos de fútbol, ¿no? Todo el fútbol posible, pues ahí lo practicabais, ¿no? Que me acuerdo. Sí, es un enfoque diferente, sobre todo que dé sentido a nuestra identidad, que queríamos crear una identidad propia. Obviamente somos conscientes de que campus de fútbol hay muchísimos y personalmente yo desde el liderazgo, ¿no? de la metodología del proyecto, pues tampoco quería que solo fuese una imagen de
de una leyenda y un Claro. icono del fútbol mundial, sino que hubiera algo más, ¿no? Entonces, que tuviera un sentido, fuimos creando nuestro propio método, nuestro propio sentido de variedad de la práctica, más allá de las diferentes disciplinas, partir de la educación física y lo que todo ello conlleva, ¿no? A la hora de adaptar a las etapas madurativas, la técnica, la táctica, el tipo de balón, el tipo de terreno para desempeñar cada disciplina, y que eso tuviera sentido también con la propia identidad, que es muy importante, ¿no? Que es decir, ellos nacen, se encuentran en las playas de Río, el fútbol playa es muy característico del modelo brasileño, el fútbol sala está en el origen sobre todo de ellos, o de Marcelo en este caso, ahora que todo el mundo habla, ¿no? de cómo empezó Marcelo en fútbol sala y luego pasó al fútbol como un ejemplo, pero también da sentido a nuestra relación propia de los tres que nos hemos conocido a través de ese deporte. Es que es increíble luego el storytelling que hay detrás de estas cosas, ¿eh? Cuando la gente dice, joder, ¿y por qué la Academia Marcelo tiene fútbol playa tal? Y es que viene todo de ahí, de un origen, de luego cómo continuó y del final que fue obviamente la carrera como futbolista que todo el mundo lo conoce. ¿Y eso está parado? ¿Se va a volver a abrir? ¿O nos puedes contar algo que se pueda contar? ¿O eso cómo queda? Bueno, podemos hacer Una exclusiva, le una ponemos gran ahí exclusiva, una exclusiva. una gran primicia, que te agradezco el espacio. Bueno, ya estamos preparados para volver, vamos a volver Sí, vais a retomar. con fuerza. Este verano, final de este verano, probablemente ya empecemos a movernos y se nos empiece a ver, ¿no? en muchos sitios. Qué grande. Y bueno, 12 tiene 3 grandes líneas de actuación, ¿no? Que es Entonces el grupo, para que todo el mundo lo sitúe bien, el grupo bajo el que tenéis todas las academias y campus. Eso es. 3 grandes líneas, como digo, que es la gestión integral de clubes. Ahora mismo estamos gestionando ya un club importante de la tercera división en Brasil, que es el América. La representación de jugadores, que también es un pilar importante, que tenemos una gran jornada de jugadores jóvenes. Y la parte que lidero yo, digamos, que es la parte de academia, la parte de campus y eventos, que tiene 2 partes diferenciadas, ¿no? La parte social, la parte más recreativa, y una parte más de rendimiento de jugador. ¿Y eso va a ser bajo la misma metodología del anterior proyecto que lideraste? ¿O van a ser academias en más ciudades, en España, en Brasil, en más sitios? Siempre nos adaptamos al lugar, ¿no? y al contexto. Es difícil, ¿no? Que hay instalaciones, de hecho en Madrid es complicado encontrarlas, al final las ubicamos, pero que tengan los 3 espacios, incluso Claro. para poder rotar y hacerlo dentro del mismo espacio, ¿no? Dicho eso, que tenemos un gran poder de adaptación, tratamos de desarrollar esas 3 disciplinas, porque, como digo, más allá del icono, ¿no? del referente, de la imagen, Claro. que es Marcelo, que es un regalo y que nosotros destacamos siempre, la gente nos busca porque de verdad trabajamos esos 3 espacios, ¿no? Y cómo poder vincular el fútbol sala y aspectos del fútbol sala después al campo grande, o cómo transferir, ¿no? aspectos de la arena, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista físico y técnico, para después a desarrollar sobre todo de manera integral al jugador. Los equipos que necesitáis ahí, o sea, un entrenador, por ejemplo, de fútbol sala puede ser el mismo entrenador que de fútbol normal o de fútbol playa. ¿Es el mismo o puede ser el mismo? Me gusta mucho la pregunta, porque lo voy a relacionar de nuevo con todo el tema de la formación, de nuestro ámbito, de nuestra posición como licenciados, graduados de ciencias del deporte, ¿no? Para mí lo primero, y sin desprestigiar el tipo de formación no reglada y las titulaciones técnicas y específicas, es la formación en ciencias del deporte, ¿no? Entonces, nosotros priorizamos esa parte de pedagogía, esa parte relacionada con un ciclo formativo, con un maestro o con un licenciado graduado, y además luego fomentamos que nuestros entrenadores vayan siendo especialistas de las diferentes disciplinas. Obviamente tenemos entrenadores de fútbol, tenemos entrenadores de fútbol sala, tenemos entrenadores de fútbol playa, que yo me preocupé de formar al equipo, que nos fuimos a Málaga, a la Federación Andaluza. ¡Ostras! 2 semanas A que os formasen ahí. hace años, y nos formamos allí con ellos en fútbol playa. Entonces, para mí eso es secundario, es importante, pero es secundario, ¿no? Primero priorizamos la parte de educación física. Y luego ya el resto de estructuras, igual con cosas de estas. Oye, pero qué chulo lo de Málaga. Bueno, ¿no? Esta parte que decías de David Pozos, de siempre hay que destinar un poquito a formarte, ¿no? Porque si abres, joder, un proyecto bajo la marca Marcelo de fútbol playa y luego el entrenamiento no es el correcto, ¿no? Pues al fin y al cabo el producto es súper importante. Oye, yo tengo curiosidad. Tú que vas o sea, empiezas por la parte sobre todo empiezas de entrenador, de técnico de sala, luego evolucionas o pasas, sería la palabra, a ser profesor.
de profesor a emprendedor, o sea, eso sí que yo, por ejemplo, no lo he visto o lo he visto muy pocas veces. Un profesor que luego emprenda con tantos proyectos. Al fin y al cabo, profesor, digamos, es como tu día a día, ¿no? Ahí es, digamos, porque luego la realidad es que, joder, nosotros que estamos también en el sector deportivo, que fomentamos la empleabilidad en el mundo del deporte, aquí en España, en el momento que es donde solo estamos, claro, vemos que también los roles de entrenador, técnico de sala, técnico de actividades dirigidas, dependiendo del sitio, pero que también cuesta luego las condiciones, el llegar a fin de mes, el que tienes que echar más horas, el que si quieres ganar más dinero, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, vemos que también es complejo, ¿no? Esa parte. Cuando tú pasas de profesor a emprendedor, tienes ahí la parte fija profesor, ¿por qué emprendes? ¿Con qué necesidad? Yo creo que la necesidad es intrínseca de sentirte vivo, ¿no? Yo creo que si no tengo proyectos, si no tengo metas, si no tengo nuevas cosas en la cabeza que soñar, no estoy tranquilo, ¿no? Hablábamos antes de la curiosidad. Yo creo que tiene que ver con todo eso. Aprovecho para compartir, ¿no? Yo tenía en mente, me gusta mucho el cine, la filosofía. Sí. A la hora de elegir carrera, mi segunda y tercera opción fue periodismo y comunicación audiovisual, ¿no? Entonces esa parte creativa siempre ha estado presente. Luego elegí el deporte, porque al final yo creo que todos los que elegimos ciencias del deporte nos proyectamos en un día a día en el que eso esté presente 24/7, ¿sí? Pero no he querido dejar de lado, ¿no? Esa parte, como digo, de curiosidad y de emprender, porque bueno, si lees a grandes autores, ¿no? de empresa o de negocio, todo el mundo habla de lo mismo, ¿no? Prueba, monta tu primera empresa, tú tienes experiencia en eso, Alex, y fracasa, ¿no? Y ahí te vas a llevar un súper gran aprendizaje. Pues yo también quería vivir esas cosas y quiero seguir haciéndolo, ¿no? Y además, como decía antes, creo que todo eso me enriquece para luego mi parte docente, ¿no? y educativa. ¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje emprendiendo con tus proyectos? Bueno, el tema de que es muy importante la pasión y la motivación, saber transmitirla y compartirla y llegar a entender que cuando te rodeas de gente más o menos cercana, no todo el mundo tiene por qué sentir ese proyecto del mismo modo que tú. Claro. Entonces hay que saber respetar y entender que probablemente no se luche del mismo modo, con la misma intensidad, ¿verdad? Sabes bien de lo que hablo, y eso hay que saber entenderlo, y creo que hay que pasar por ahí para entender todo cómo sucede, ¿no? ¿Te frustrabas con eso al principio, cuando la gente no iba como tú? Sí, no sé si a años vista, no sé si frustración o decepción o sobre todo pues decir, bueno, es que cada uno tiene sus motivaciones, cada uno tiene sus objetivos, es imposible hacerle entender a alguien la pasión que tú tienes, lo que es chulo, lo que es bonito, ¿no? En la vida a lo mejor es ir encajando, ir encontrando esa gente en el camino, ¿no? Y no por ello dejar de intentarlo. Yo te he visto, fíjate, no me sé el nombre de ninguno, pero yo cuando te he visto, por ejemplo, en proyectos o en tus vídeos o cuando te has puesto, cuando te veo, pues lo que compartes en redes que nos tenemos ya desde hace tiempo y te voy siguiendo y creas campus o proyecto o estás aquí o allá, sí que veo siempre a 3 4 entrenadores que son los mismos siempre y les tengo puesto en la cara además, de cuando nos conocimos tú y yo en 2018. O sea, ese equipo te lo vas llevando también. O sea, esos digamos que son la gente pues que va más alineada también contigo, ¿no? Imagino que luego también cuando te salen ahora, pues bueno, suena muy bonito, ¿no? Lo de las academias de Marcelo, ¿no? Pero claro, tú a Marcelo ¿desde cuándo le conoces? ¿De que tiene 18 años? ¿Cuántas reuniones habrá habido ahí? ¿Cuántas sesiones? Las primeras academias, los primeros campus que montasteis, eso, cuando acabamos de volver a hablar desde 2018. Y ahora sí suena muy bien, pero claro, Marcelo se ha retirado, ahora está también haciendo más cosas fuera de su carrera como futbolista que acabó, ¿no? O sea, es decir, ese hambre y esos partners por el camino, ¿tú crees que se encuentran de la noche a la mañana o hay que educar a la gente que a lo mejor no puede tener tu misma mentalidad? Porque a mí me ha pasado también, o sea, pues te lo preguntaba porque, hostia, y yo he entendido un poco lo que acabas de decir tú, me he sentido bastante identificado y hablando de la realidad detrás de las cámaras, que es, yo al principio, cuando empezaba a crear cosas, yo empecé a emprender hace 10 años, un poquito más, 2014, y empecé creando copas colegiales, ¿no? Y proyectos que eran eventos físicos de networking y fútbol, o networking y deporte, pero acaban siendo networking y fútbol. Y joder, cuando teníamos gente en el equipo que, joder, pero un poquito de sangre, ¿sabes? Y me cogía unos cabreos, pero no se lo transmitía, pero luego me iba a casa frustrado. O sea, o diciendo, pero claro, luego también he entendido que es que tú puedes compartir una visión, ¿no? Y lo ideal sería rodearte por el camino de esa gente o conocer, por ejemplo, a esa gente que es con la que puedes llevar al proyecto a ese siguiente nivel.
Bueno, por ir por partes, te agradezco la pregunta y además la ilusión y el brillo en la mirada con el que lo has hecho, porque creo que me he visto reflejado también, a mí también me hace ilusión. No los has nombrado porque no los conoces, pero sé perfectamente a quién te refieres y yo creo que tu equipo dice todo de ti. Es decir, antes hablaba de que Marcelo es una imagen, un icono, una leyendaza increíble. Hay que respetar esa imagen por encima de todo, pero él no entrena. Él no hace los ejercicios, Claro. él no desarrolla la metodología. Andrés tampoco. Andrés organiza recursos humanos, planifica, está atento a muchísimos detalles, pero yo tampoco puedo hacer todo. Entonces tienes que rodearte de gente que sienta como tú o parecido y sobre todo que comparta esos ideales, ¿no? Vuelvo otra vez a la docencia, a la formación y creo que ahora sí que sí va a tener todo el sentido del mundo. Voy a confesar un secreto que no debería, pero yo lo que suelo hacer es que toda esa gente que trabaja conmigo, de algún modo u otro, ha estado conmigo en clase, han sido jugadores míos o han estado compartiendo conmigo un vínculo más allá de ser contratado para. Y eso genera unas sinergias, genera una forma de pensar y una forma de compartir, ¿no? de esa comunión que es difícil romper, ¿no? Luego hay veces que puede salir bien o no, pero sí reconozco que todo ese equipo que tengo es muy grande, hay gente que ha trabajado ahora que no está, que no puede, ¿no? Circunstancias personales Claro. o otras profesiones, pero sí que reconozco que antes han compartido conmigo espacio en vestuarios, en clase, y eso es muy importante para mí. ¿Y ellos cómo crees que te ven ellos a ti? ¿Como un director deportivo, como un profesor, como un entrenador? ¿No? Porque ahora te voy a preguntar por... vas a sacar... no sé si vas a sacar o has sacado ya quinto libro, pero claro, tú has creado una marca personal que volvemos al tema, ¿no? De que esto para gusto los colores, ¿no? Pero es muy interesante que lo hayas mencionado al principio de la entrevista. Hay mucha gente que nos llega en el podcast y nos dice, no, foco. Yo, por ejemplo, soy ahora mismo, estoy en una etapa de cerrado todo, estoy foco, solo impulsing, a muerte. Pero tú, por el contrario, nos dices otra opinión, que es, oye, yo he abierto muchas cosas, tengo mi core y mi día a día, pero he abierto muchas cosas porque soy curioso y me apetece ver qué pasa si soy director deportivo, si soy entrenador, si ahora me pongo a liderar un proyecto de academias o si soy profesor de universidad o de colegio. O sea, esto has tocado, no sé si hay más áreas dentro, y la parte de gestor, recursos humanos y formar equipos. Has tocado yo creo todas las partes que se pueden tocar. De cara a cómo se proyecta tu marca personal, ¿tú crees que eso, honestamente, resta, suma? Bueno, de cara a lo que piensen, por ejemplo, en este caso la gente que trabaja conmigo, sería más una pregunta para ellos, obviamente, pero yo creo que sí que me ven o me pueden ver como una persona que les inspira, que les motiva en el camino. Como decía, ¿no? Hay gente que sigue en los proyectos y sigue participando. Hay otros que a lo mejor, pues pongo un ejemplo concreto de compañeros que tenían la doble titulación, ¿no? CAFID y Sí. fisio, y se han encaminado más el tema de la salud, a clínicas de fisioterapia y tal. Entonces ahora no están tanto con nosotros en la parte de entrenamiento. Estoy seguro de que ellos tienen recuerdos y experiencias que seguramente sepan aplicar de las vivencias que han tenido con nosotros en sus próximos proyectos, ¿no? Y a la hora de especializarte, ¿no? o de la marca personal, creo que es muy importante a día de hoy para diferenciarte, ¿no? Ese concepto de marca personal, sobre todo con las redes sociales. Nunca ha sido mi objetivo, pero sé que indirectamente siempre estaba ahí, ¿no? Y por ejemplo el hecho de publicar, que honestamente, vamos a decirlo, no te vas a ganar la vida ni ganas. Es que si la gente supiera lo que cuesta publicar un libro... Cuesta, yo siempre me he esforzado en que al menos no me cueste, pero obviamente no voy a ganar mucho dinero con las publicaciones que he hecho, pero sí soy consciente de que genera ese valor añadido, el aportar y el compartir, ¿no? el conocimiento. Para ti es una inversión el publicar un libro. Ahora quiero que nos cuentes un poco sobre qué has publicado para que la gente conozca también todo lo que haces y estás haciendo. Em, pero el publicar un libro tú lo ves también como una apuesta por marca personal y por seguir aportando valor y diferenciarte. Creo que ese es un objetivo indirecto o es secundario. O sea, yo lo hago por el placer de hacerlo ¿Te gusta escribir? y por el orgullo que significa pues tener el objeto, ¿no? Que yo digo Pero que 5 libros es un libro, pero 5 te tiene que gustar mucho. claro, y bueno, al final yo creo que vas generando un hábito y bueno, pues entiendo que se me da más o menos bien, ¿no? Quiero decir, si no, no escribes. O sea, si no
como bien dices, no puedes llegar 5 libros. A publicar 5 ¿En cuánto veces tiempo? con 5 editoriales diferentes, que es 5 importante editoriales diferentes. decirlo. Pues mira, escribí el primero en 2016, me parece, que es preparación física en fútbol sala. Cuento muy rápido cómo nació, porque creo que es importante, ¿no? Para la gente que... Los 5 son sobre deportes todos. No. El primero es preparación física en fútbol ¿Vale? sala. Yo estaba haciendo, como he dicho antes, el máster profesional en Barcelona de deportes colectivos. Y bueno, honestamente, pues en másteres, en planes de estudio de alto rendimiento, pues el fútbol sala, que es mi deporte, ¿no? De base, se desarrolla poco. Sí. Yo ahí pues veía fundamentalmente aspectos de fútbol con el Fútbol Club Barcelona, mucho baloncesto, deporte de cancha pequeña como es hockey, balonmano, ¿no? Entonces yo a la hora de tomar mis apuntes, ¿no? En el máster, ¿no? Ahí como buen alumno llegó un momento que dije, bueno, ¿por qué esto no convertirlo directamente en una publicación dándole la forma adecuada y tal, y aportar valor de mi deporte, que no lo hay, ¿no? Entonces en ese momento sí que aproveché un espacio que creía que hacía falta, porque yo como alumno en todos los años de formación en la carrera y como entrenador con las primeras etapas no encontraba muchas publicaciones de preparación física específica en fútbol sala. Entonces de ahí nació, yo creo que ahí sí que me di cuenta que era capaz de hacerlo, ¿no? Como decía antes, si no pruebas no eres capaz, y bueno, fue bastante bien, porque además es una editorial importante de deporte, que es Paido Tribo. Después aproveché, ¿no? el inicio, el boom de los proyectos con Barcelo para presentar Método 12, que eso sí que verdaderamente el libro sí que es un gran producto de marca personal, ¿no? Que apoya nuestros proyectos, y que como anécdota tiene sobre todo la presentación en la Puerta Cero del Santiago Bernabéu, que es una de las cosas más bonitas que hemos hecho también en esos primeros años, ¿no? Presentar el libro con ellos en ese lugar. Después, bueno, me animé a ir variando un poco, y he ido un poco más al tema del ensayo, narrativa, ensayo, y me fui más a la parcela puramente formativa, educativa, que es dime lo que lees y te diré cómo juegas, que es... Pero deporte también. Ahí toco el tema de deporte, pero voy navegando un poquito más con el tema de la docencia, con el tema de las clases de educación física, y bueno, sobre todo invitar, ¿no? a esos deportistas, sobre todo a gente que practica deporte, a encontrar otras lecturas, porque hablo de diferentes libros en ese libro, que a mí me han gustado y que yo recomendaría, y poder fomentar el hábito de la lectura en gente que a lo mejor no lo tiene, ¿no? Ese era un poco el objetivo. Y bueno, recientemente ahora sí que ya me ha dado por fluir del todo, y he publicado 2 libros en 2 años, que me he ido un poco más al tema de la narrativa con tintes autobiográficos, un poco también de mis vivencias y tal, y he escrito Vía Rupta, un camino hacia lo extraordinario, que es un poco el tema de desarrollo personal, de autoconcepto, y un poco, bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? Conceptos que ahora están como muy de moda, como puedes hablar de la resiliencia, de los miedos, de todas estas cosas, ¿no? Y ahora, recientemente, bueno, es otra exclusiva porque acaba de salir, os he traído un ejemplar, y además voy a estar próximamente en la Feria del Libro de Madrid, cosa que me hace mucha ilusión, firmando. He publicado un diario que bueno, es cierto que me ha salido de forma natural, que ha sido relativamente sencillo escribirlo, porque no he tardado mucho. Tus vivencias. He estado 4 o 5 meses escribiéndolo, tenía algún texto... Te voy a preguntar por cuánto tardas de media en escribir un libro. O sea, este último 4 o 5 meses y el resto un poco más. Sí, diría que no más de un año largo, es más o menos lo que... O sea, antes decías, ¿no?, que para ti es importante el foco. Yo creo que a la hora de escribir sí que lo es, ¿no? O sea, tienes que tenerlo claro, centrarte y decidirte, ¿no?, a desarrollarlo, y sobre todo a terminarlo, porque cuando te pones a escribir es muy fácil no saber nunca cuándo acabar, ¿no? Claro. Eso nos pasa, ¿no? Cuando te pones a escribir, ser capaz de cerrarlo y de que tenga una coherencia y un sentido la historia. ¿Cómo sabes cómo cerrar un libro? Pues mira, haces buenas preguntas, a mí me suele gustar empezar por el final, para entender bien lo que quieres contar, ¿no? Entonces, bueno, aparte de tener un esqueleto, una estructura definida con ideas, es importante, y normalmente digo que suelo empezar escribiendo el final y luego vas completando. Toma ya, o sea, no escribes, mira, esto es curioso, o sea, no escribes de repente y empiezas a decir, venga, voy a escribir, no, sino que dices, a ver, ¿qué quiero escribir, no? En verdad, si lo piensas, como un negocio, como un proyecto. O sea, al fin y al cabo es buena. Yo nunca he parado, o sea, a mí me encantaría escribir un libro, pero todavía espero hacer muchas cosas previas antes de escribir. No creo que esté todavía en la capacidad de poder escribir un libro, pero creo que efectivamente es un muy buen consejo, ¿no? O sea, a mí por lo menos me viene muy bien, porque dices,
Claro, yo por ejemplo, me acuerdo que en pandemia cuando me... No, en pandemia no. Antes de pandemia. Cuando me rompí el cruzado, te iba a decir, yo empecé a escribir como un diario de cuando me rompí el ligamento cruzado anterior. Escribí bastante, ¿eh? Más de 100 páginas, lo dejé, porque iba recuperándome, pero no iba teniendo la constancia y hay 100 páginas ahí perdidas. Pero era como un diario de cada día, digo, venga, cada día voy a escribir 2 páginas. Y empecé muy fuerte el primer mes y nada, pues a mes y pico, llegué a unas 100 páginas y ahí se quedó. Pero porque no tuve constancia, y más que no tuve constancia es que no sabía hacia dónde iba, ¿sabes? Por eso es importante... Tú creas estrategia primero. Es importante tener claro más o menos lo que quieres contar. Yo te diría que, bueno, en este último libro que publico se llama Segunda Parte, es como digo, es género diario, creo que puedes encontrar alguna idea y alguna clave, porque hablo mucho del arte de escribir, de lo que significa escribir para mí, ¿no? Entonces ahí, bueno, luego lo que cada uno quiera inspirarse o quiera recoger de todo lo que yo cuento, pero sobre todo eso, tener una idea. Es muy importante tener una idea que creas que puedes desarrollar, que según me decías, más o menos lo tenías claro, y luego ser capaz de darle forma suficiente y tener claro hacia dónde va, como dices, y poder cerrarlo. Y luego, hablando del marketing y la comunicación, ¿cómo promocionas un libro sin ser, yo que sé, J.K. Rowling? Que la gente, pues oye, por ejemplo, tú tienes una marca personal muy potente en el deporte, te conoce mucha gente, como puede conocer a mí la gente por Impulsing, pero que no somos Marcelo, por ejemplo. Entonces, Marcelo publica mañana un libro y por todo lo que ha hecho en el pasado y la repercusión que ha tenido en el mundo del fútbol, mucha gente, vamos, me atrevo a decir que lo compraría y que sería un bestseller. Una persona como nosotros que no ha tenido ese impacto mediático, ¿cómo puede promocionar un libro de esos, en tu opinión? Hablo de esto en este libro y de ¿Sí? muchas cosas. Yo creo que te va... Comentas justo este tema que también. te va a aportar, sí. Yo me cuestiono, ¿no? directamente si la gente va a los libros por lo que escribes o por cómo escribes o por lo que eres, ¿no? Por la persona. Y obviamente y si hay camino de ida y vuelta, ¿no? Entonces, estoy contigo en que normalmente la gente va por ti y luego te lee, y no al revés, ¿no? Entonces, es difícil saber comunicar y llegar a los demás. A día de hoy, y eso las editoriales siempre lo van a defender, son muy importantes las redes sociales. Bueno, yo tengo las mías, las cuido de forma personal, no profesional. Sin ellas sería muy difícil, ¿no? De hecho, digo yo, sí, creo que sin Instagram no vendería ningún libro, ¿no? Porque a día de hoy... ¿Tú crees? Es nuestro canal, sí. De hecho, yo, bueno, ya he vivido una buena etapa de redes sociales, ¿no? Por la edad que tengo, y puedo reconocer que he entrado, he salido, ahora vuelvo a estar fuerte, pero me he cuestionado, ¿no? A veces nos cansamos de las redes, volvemos, ¿no? Estas cosas a mí me suceden, ¿no? En estos años, y reconozco que voy a decir dos cosas, ¿no? Una a lo mejor es un poco sin sentido, pero estoy por vender libros, porque si no podrías llegar prácticamente a los demás, y otra para estar en el día y conocerlas para cuando mis hijas sean mayores, ¿no? No perder el contacto con las redes y entenderlas. Hombre, es que yo creo, mira, yo tenía red profesional y o sea, tenía cuenta personal y cuenta yo qué sé, familiar, personal, como se quiera llamar. Y me cerré la familiar personal porque me estaba quitando mucho tiempo y dije, venga, canalizo toda la profesional y lo que quiera subir personal, pues pongo, por ejemplo, en Instagram un mejores amigos para que solo vea la gente que yo quiero, ¿sabes? Pero para mí es, y que te voy a contar yo, que nosotros tenemos una red profesional, pero que no deja de ser social. Pero es que las redes hoy en día, si trabajas en el sector, en nuestro sector, sin redes, es que tienes que verlo como parte del trabajo y luego ser tú potente de coco para, oye, saber gestionarlas y no estar ahí o utilizarlas más de la cuenta para ciertos temas. Eso es la teoría. Luego, al fin y al cabo, pues las señores redes sociales también, que nosotros aprendemos muchos de ellas también para el propio Impulsing, pues tienen los componentes de dopamina que al fin y al cabo las hacen para eso. Entonces... Bien, pues hablo mucho de eso, hablo de que las redes siempre nos ofrecen tanto lo que amamos como lo que odiamos, ¿no? Y en esa disyuntiva nos vamos navegando todos, ¿no? Yo creo que nuestra generación, no sé si es bueno o malo, pero tiene eso de que ha vivido y todavía es consciente o se acuerda de vivir sin las redes y de cómo es vivir con ellas, ¿no? Entonces podemos comparar y creo que sabemos manejar todavía esa circunstancia bien. Obviamente las generaciones que ya han nacido con ellas pues lo van a vivir de otra manera, pero como bien dices, para una marca personal o para exponer, ¿no? Para llegar a la gente cosas de las que haces, son vitales. ¿Cómo se construye
una buena marca personal? Es decir, ¿cuál es para ti el pilar de construir una buena marca personal? Porque hoy cada día, oye, que sé, hay mucha gente que compra seguidores, hay mucha gente que, yo que sé, habla de crear un negocio y dan consejos y no han invertido un euro en su vida en nada, ni han arriesgado parte de su patrimonio, ni han generado, yo que sé, o sea, no han creado un producto propio, sino que son como asesores, consejeros de X, ¿no? Que se ve mucho y nos han enfrentado a o sea, digamos, a los problemas más comunes como, yo que sé, un pago de nóminas a profesionales, o el contratar a gente, o el despedir a gente, o el, oye, que este mes vamos un poco apurados, no hay ingresos. No soy ningún experto en redes, o sea, siempre voy a hablar desde la humilde Sí. experiencia que tengo. Yo diría que siempre hay que ser coherente entre la parte online y la parte offline que decimos, ¿no? Hay gente que pone todas las manzanas en la parte online, en ese producto, en esa red social que, como bien dices, que quiere proteger y que quiere potenciar, y luego descuida a lo mejor la otra parte, ¿no? Ambas tienen que ser coherentes, que creo que es una palabra adecuada para entender todo eso, y a partir de ahí darle sentido, ¿no? Si no tiene mucho sentido, ¿no? Yo creo que algunas personas dicen que cuando leen mis libros es como si hablaran conmigo. Pues en ese sentido, si vale la metáfora, yo creo que las redes sociales deberían ser igual, ¿no? O sea, alguien que te conoce o tú que tienes más contacto conmigo a lo mejor en redes, te puedes sentir más o menos cerca de mí y me conoces algo, creo, por cómo me expongo en redes, ¿no? Que no cuento nada que no soy, por ejemplo. O sea, el mantener, digamos, esa coherencia, es decir, que lo que cuentes esté basado en conocimiento. Tú, por ejemplo, yo diría, de lo que te conozco ya de unos años, diría que tú tienes un alto componente de conocimiento porque en tu materia estás muy metido y estás continuamente formando y haciendo muchas cosas del día a día que además te dan esa experiencia práctica, y también te encanta lo que haces. ¿Qué es para ti más importante, el conocimiento, la pasión o esa sinergia de ambos? ¿Cómo lo definirías tú? Bueno, me gusta mucho la pregunta y aquí voy a hablar de mi hermana. Mi hermana es médico de urgencias. Sí. Yo creo que tiene pasión en lo que hace, ¿no? Para ella es una aventura, ¿no? Enfrentarse cada día, ¿no? A una clínica, ¿no? A una situación determinada que desconoce de antemano, y creo que sin esa motivación de levantarse todos los días con esa energía y enfrentarse a situaciones a veces dramáticas, sería imposible, ¿no? Más allá de todo el conocimiento que hablabas, la formación que pueden llegar a tener los médicos, pues salirse un poco de nuestro ámbito, que creo que es mucha, ¿no? Yo creo que es fácil el símil con el deporte. Al final, la pasión es lo que nos mueve. Obviamente soy un gran defensor de la formación, como hemos dicho, de estar permanentemente y constantemente actualizado, pero ponerse es como reto el motivarse y el cada día tener un reto diferente al que darle solución. Creo que tiene un alto porcentaje, ¿no? de importancia. No sabría decantarme, ¿no? Si hay que valorar entre las dos o situarse en un punto medio, o muy probablemente en función del momento o de la situación vas a estar más en un lado o en el otro, ¿no? Pero yo creo que la pasión, no solo en el mundo laboral, creo que en lo familiar, en lo cotidiano, creo que marca la diferencia. Ahora que hablas de la parte cotidiana, te voy a lanzar un berenjenal, pero tú tienes dos hijas, mujer, y estás metido en bastantes berenjenales. La verdad, la realidad, ¿cómo de complejo es tener ese hambre de seguir haciendo cosas con compaginar y tener familia, dos hijos? O sea, ¿cómo es la realidad de verdad de todo eso? ¿Se puede? ¿Es posible? Sí, O porque habrá momentos también que ostras, que no llego, tengo que sacar algo laboral, pero también tengo que guardar tiempo de calidad, o no estoy en casa, o sí estoy. Tú y yo mencionamos también fuera de cámaras el tema, la complejidad, por ejemplo, cuando se está en el mundo profesional, el tema de viajar, que es lo que mata, que es el gran reto, ¿no? Cuando te toca viajar. sí, a ver, es difícil. Yo no voy a decir frases hechas o frases por decir. Yo, con toda la honestidad del mundo, tengo un equipo en casa que respeta, comparte y disfruta, que es muy importante con las cosas que yo hago, al igual que yo hago con mi mujer. Y diría bueno, eso es fundamental, obviamente, que te apoyen, pero luego diría que hay una cosa que es muy importante, que es ser feliz. Sí. Y quiero decir, no se trata de hacer feliz a tu pareja ni de hacer felices a tus hijas. Yo eso sí que lo he ido experimentando con el paso del tiempo desde que soy padre.
Yo creo que ahí hay un cambio de enfoque, de eso también hablo un poco en este libro. Es decir, yo creo que lo que tenemos que hacer es estar felices y plenos y contentos nosotros mismos, ¿no? Uno mismo. Y a partir de ahí es un efecto contagio porque eso va a favorecer que los de tu comunidad y que los de tu alrededor estén mejor. Yo creo que si uno está bien, en pareja va a estar bien y en familia también, ¿no? Los de alrededor lo van a notar, ¿no? Que es algo que tengo muy presente, pero fundamentalmente sin el apoyo de mi mujer, de Arantxa en este caso, que entiende y que comparte, ¿no?, esta visión de que quiere que yo haga lo que quiero hacer, no sería posible. Si tú no estás enchufado, no puedes sacar tu mejor versión. Correcto. ¿No? O sea, porque al fin y al cabo, o sea, a mí me pasa en el sentido de que, o sea, pero también, yo qué sé, gente como tú, como yo, que aquí somos más similares pues tenemos hambre y yo creo que vamos a morir con hambre en el sentido de que te apetece hacer cosas. Yo deseo de todas formas tener una alta edad y decir, joder, estoy cansado, que bien me lo he pasado, llegar hasta ese punto, ¿no? De no seguir buscando, sino de tener motivaciones que te aportan lo mejor, pero no perseguir siempre un objetivo, ¿no? Tú y yo ahora a lo mejor perseguimos objetivos. Tú estás persiguiendo objetivos ahora. ¿Crees que eso va a seguir siempre o que esa parte familiar es la que te ayuda a ti regular? Sí, o sea, regular seguro que me ayuda. Luego, como bien dices, habrá etapas. Ahora mismo te habla el Andrés de 40 años. Si echo la vista atrás, pues estoy orgulloso, ¿no?, de lo que he hecho, como tú dices, de haber perseguido objetivos, si no, no estaríamos hablando de tantas cosas. Y después, a lo mejor, pues uno va regulando, uno va orientando a un foco más determinado, como hemos dicho, o a lo mejor pasas a un segundo plano y empiezas a apoyar objetivos, en este caso, por ejemplo, de mis niñas, que seguramente que empiezan a tenerlos, ¿no? Y eso es importante. Entonces, bueno, día a día, saber proyectarte en lo que viene, pero seguramente encontraré otras maneras de motivarme, aunque no sean directamente mías. ¿Qué próximos retos tienes? O sea, hablamos de todo el tema de las academias como uno de los grandes pilares. ¿Te apetecería en el día de mañana volver a entrenar en el mundo del fútbol sala a nivel profesional? Me apetece todo, me apetece todo. Es cierto que nuestro fútbol sala está un poco de capa caída en los últimos años. A mí algunas voces, ¿no?, o gente cercana del entorno, sobre todo en Madrid, el fútbol sala madrileño, pues me ha dicho: Andrés, te necesitamos, eres una de las personas que tienes que volver a estar, ¿no?, para que todo esto vuelva a resurgir. No lo descarto porque es mi vida, yo soy carne de cancha, como digo, vivimos en una cancha, pero bueno, ahora sí que estoy centrado en sacar todos los proyectos con 12, que me hace mucha ilusión, que llevamos años preparándonos para ello y bueno, sí, como bien dices, no descarto cualquier otro escenario. Todo esto de 12, ahora que lo mencionas, no es de ahora. O sea, se viene gestando desde pre-retirada de Marcelo. ¿Todo esto lo venís preparando durante años? Eso es, sí, ahí sí que ha habido una estrategia bien pensada para en el momento en que él decidiera que no quería seguir jugando, que siempre es un momento clave, un momento difícil para los jugadores, ¿no?, que han sido iconos como él y que han estado toda su vida haciendo lo mismo, pues que ese cambio fuera de la manera más, de transición, de la manera más dulce posible y que ya hubiera cosas encaminadas, ¿no? Entonces sí que nos hemos esforzado o sea, que no hubiera que pensar todo una vez decidiera cambiar, sino que ya estuviera más o menos todo hilado para seguir en marcha. ¿Nos puedes decir algo de Marcelo? ¿Cómo es a nivel profesional? Porque a nivel personal le vemos, ¿no? Se le ve un tío súper bromista, súper de buen rollo, pues que es una persona, joder, yo le veo, por ejemplo, que incluso con influencers les ayuda para generar contenido. Es como una persona, ¿no?, como muy predispuesta siempre, ¿no? Eso es lo que por lo menos a mí me transmite sin yo conocerle. Tú que trabajas con él en el ámbito profesional, ¿cómo es Marcelo en el ámbito profesional? Que a lo mejor es una cara que la gente no conoce. Bueno, cosas confesables que Confesables. podamos decir. Yo creo que es muy como se le ve. Es un tío muy cercano, muy familiar. Yo creo que eso sí que él, por ejemplo, lo proyecta en redes. Él adora y hablábamos antes del sustento y de la base, ¿no? Para mí, que yo creo que es algo que compartimos, Cayo, Marce y yo, el tema de la familia es muy importante para nosotros. Para él es fundamental. De hecho, era una de las cosas que más sufría estando en Río, que no estaban todos juntos. Luego es un tío muy cachondo, es exigente, diría. Es exigente. Obviamente, le gustan las cosas bien hechas, le gusta el respeto, ¿no? Por el proyecto, por todas las cosas que
que desarrollamos, y diría así como anécdota fundamental que también marca toda nuestra metodología, es un enamorado del juego. Entonces sí que puedo contar que cuando nos sentamos a desarrollar este proyecto, que yo le dije, mira Marce, tengo esta idea, vamos a trabajar las 3 disciplinas, vamos a partir de la educación física, vamos a hacerlo así, me dijo, sí, para, sí, pero hay que jugar. Entonces, en nuestra sesión de entrenamiento, esto parece algo sin importancia, pero no lo es, siempre acabamos jugando. Siempre. Sea en tema de escuela, o sea Partido. en tema o partido modificado, partido condicionado, pero siempre tiene que haber juego real o juego, ¿no? Y bueno, más allá de que él cuando viene, obviamente juega con los niños también, que es un aspecto muy diferenciador. Él entra a la sesión y participa, pero esto siempre lo cuento porque es importante, ¿no? A la hora de desarrollar el método me dijo, Andrés, hay que jugar. Y bueno, como una persona que ha estado al nivel que ha estado, ¿no? Que te diga eso no me parece poco relevante, me parece que hay que darle la importancia que tiene, que a veces los entrenadores y las metodologías nos vamos a cosas muy enrevesadas o muy descontextualizadas del juego, ¿no? Como solemos decir, y ni mucho menos, ¿no? Nosotros tenemos claro que una parte de la sesión, sea en cancha reducida, o sea en cancha grande, o sea juego real, pero tiene que estar presente. Cayo es el mejor amigo entonces de Marcelo, para que la gente sobre todo lo sitúe, quien nos escucha. Es el mejor amigo de Marcelo Brasil, con el que jugó fútbol sala, vino, el que conoces tú, y a raíz de ahí se genera todo el vínculo entre los tres. Eso es. Vale. Cayo es cuñado. Es cuñado de... Son familia. Son familia, pero además jugaron juntos de pequeño también. Claro, empezaron en las categorías inferiores de Fluminense los dos, porque en el método brasileño muchos de los grandes clubes de Brasil hacen parte de la formación en futsal y luego pasan a fútbol, ¿vale? Que es una de las cosas que yo tengo en mente para poder desarrollar también en España, sin perder nuestra identidad española, porque el técnico español, aquí habrán pasado muchos entrenadores y muchos profesionales que saben y defienden, porque es verdad que el entrenador español es muy valorado en el extranjero, y eso es verdad, no hay que perderlo, pero también esa parte formativa del fútbol sudamericano o brasileño me gusta mucho. Entonces ellos empiezan ahí, Cayo sigue por la línea de futsal, y bueno, esto Marcelo cuenta en la entrevista con Universo Valdano, que fue hace muy poco, fue muy reciente. Es una historia inverosímil, pero es la que define su carrera y la que da sentido a nuestros proyectos. Él salta directamente al primer equipo de Fluminense siendo un niño, juega una temporada y lo ficha al Real Madrid. Sí. Yo no sé si eso ha pasado en la historia del fútbol en algún momento, pero es increíble, ¿no? Es la excepción que confirma la regla. Entonces por eso se le ejemplifica como parte de futsal que llega al fútbol, como tantos brasileños, pero solo en un año. Y en un año de profesional lo ficha el Real Madrid y se queda en el primer equipo. Eso yo creo, vamos, yo no tengo los datos, pero joder, pasar porque son deportes diferentes luego. O sea, no tiene nada que ver. Bueno, eso habla de la capacidad, eso habla de... Antes me preguntabas, a mí me parece una persona con una mente prodigiosa. Yo creo que todos los deportistas o en este caso los futbolistas, o la mayoría de élite lo son. Y sobre todo ya no de élite, de superélite. De superélite. Tienen una cabeza de... O sea, volvemos al foco, ya que estamos aquí, saber abstraerte. Y yo, esto lo he hablado muchas veces con él, ¿no? Pero ser capaz de desenvolverte y expresarte en un terreno de juego, en un estadio, igual si juegas con nosotros, que en una final de la Champions, como lo ha hecho, como lo ha demostrado, eso está al alcance de muy pocas personas. Pocos. Y eso yo creo que es lo que le diferenciaba, jugar con esa alegría, ¿no? Todos los entrenadores que ha tenido, Zidane sobre todo, que destacaba, y para mí eso es un talento. O sea, a nivel mental tienes que ser un privilegiado para jugar eso. Es que ya no hablamos de élite, hablamos de dentro de los mejores, el mejor. Entonces, eso, o sea, toda la gente que ha llegado a Real Madrid titular o tantos 12, 15 años de carrera, pues eso no es para todo el mundo, pero es sobre todo porque pues, es el coco, ¿sabes? Entonces, tú para llegar ahí tienes que ser bueno, pero para estar tantos años ya no vale con ser bueno, tienes que estar mentalmente, pues eso, lo que para ti es extraordinario, para él ya es una cosa del día a día, y eso, pues me imagino, hombre, los primeros años no serían como los últimos, pero al principio pues tiene que ser un proceso durísimo. Además, cuando llegaste, llegó con 18, ¿no? Creo recordar. 18, bueno, pasar por tanto, bueno, tu propio proceso de adaptación profesional, ¿no? En el club, del idioma, de la cultura, de la familia, todo esto, los tipos de entrenadores que ha tenido. Y bueno, la carrera está ahí. Ahora, como bien comentas, los primeros años no fueron lo mismo, él iba entrando poco a poco, siempre destacó, ¿no? Por su calidad y por su finalización, yo creo, su llegada, pero yo creo que también
hay que poner en valor el saber esperar su momento, que también sí. puede ser un mensaje para toda la gente a la que estamos hablando, saber esperar su momento, tener pausa y confiar en el mismo para decir, bueno, va a llegar el momento en el que yo voy a estar aquí y voy a disfrutar de esto y fíjate, casi el mejor, si no el mejor momento histórico del club. Sin duda. Andrés, por cerrar la entrevista, consejos para profesionales que quieran trabajar en el mundo del deporte. Hablo de profesionales, según cómo hemos empezado esta entrevista, ni preparadores físicos, ni gente que estudia CAFIT, ni TESEAS, TESAF, ni gestión deportiva. O sea, un profesional de deporte. Porque tú podemos hablar de la parte técnico-deportiva o preparación física, pero también de la parte de gestión. ¿Le das algún consejo en concreto para alguien que quiera trabajar en el sector? Hoy hemos intercambiado desde el foco al abrirte puertas. Pero claro, tú también, eso que la gente también lo sepa, que tú también has podido, digamos, seguir abriendo proyectos porque también tienes tu trabajo fijo, por ejemplo, en la dirección de deportes y como profesor en los colegios. Entonces eso también es importante también que la gente lo sepa, que has seguido emprendiendo, creando, pero también con esa parte siempre como motor un poco del resto, ¿no? Eso es, con la parte que me podía aportar, ¿no? Como hemos estado comentando antes, y sobre todo una base y una red de seguridad para poder estar tranquilo y fallar y probar, ¿no? Obviamente, eso ¿Lo consideras importante tener ese bloque fijo para poder experimentar? Yo lo he hecho así, a lo mejor otras personas pues, no necesitan ese apoyo laboral de forma directa y lo tienen con su familia, por ejemplo, no lo sé, pero a mí me ha servido así, o sea, yo tenía esa base más o menos estable, a veces con mayor o menor número de horas, ¿no? o de sueldo a final de mes, pero bueno, luego me permitía, pues como digo, poder emprender o poder proyectarme en otros lugares, ¿no? Y a la hora de dar consejos, diría que todos los caminos son válidos. Eso para empezar, y que hay que democratizar el hecho de que nos equivoquemos, que no pasa nada, ¿no? Que la trayectoria laboral es muy larga y que de los fracasos es de lo que más se aprende. Y bueno, me gustaría contar algún ejemplo, ¿no? Como he estado en tantos sitios diferentes, ¿no? Ahora, dando docencia, tengo muchos alumnos que se dedican al deporte, que verán el podcast, a los que le tengo gran cariño, sobre todo alguna promoción, alguna generación del Colegio Escolapias, que de un bachillerato pues salieron 7 u 8 personas a un CAFIT, que eso es un orgullo inmenso, ¿no? Eso es que desmarcaste. Para mí, ¿no? Normalmente sale gente, pero hay una promoción en concreto que bueno, ya están trabajando todos y bueno, al final el inspirar a la gente, ¿no? Pero pongo ejemplos de alumnos que no decidieron el primer año, que no lo tenían claro, bien porque no sabían, o bien porque no les daba la nota media, la nota de corte, ¿no? Me parece que el camino por la formación profesional es muy válido, creo que está volviendo a coger fuerza y a coger aire. Como te decía antes, yo estoy dando clase en el máster de profesorado en el INEF y he de decir que los alumnos que venían por el camino largo, FP medio, FP grado superior, en la carrera, el máster y tal, son gente muy bien preparada. O sea, te llevas sorpresa, ¿no? Porque lo digo porque a veces parece como que es la salida la B, la cara B, la cara C, decir, bueno, voy por aquí, luego ya si eso hago la carrera. Y yo creo que todos los caminos están bien. Y además también gente a lo mejor que directamente dice, bueno, ese primer año, pues voy a dedicarme a otras cosas, voy a estudiar mi idioma, voy a pensar bien lo que quiero hacer, voy a coger fuerza, ¿no? A plantearme cosas, porque muchas veces yo he hecho el camino corto, yo fui por, después de selectividad de EBAU, pues la carrera y fui por ahí, o sea que no es mi ejemplo, aunque yo he vivido eso, pero creo que hay otros caminos que también valen y luego la experiencia de los años te dice que es así. El que es bueno es el alumno, eso lo tengo claro, ¿no? Más allá de los lugares en los que estés, mucha gente estudia nuestra disciplina y luego ya lo que hacemos con el conocimiento es cada uno, ¿no? Entonces, sobre todo eso, que todos los caminos sirven y que luego depende de cada uno. Andrés Parada, mil gracias, tío, por pasarte por aquí, vaya masterclass buena, nos has puesto al día. Bueno, podemos resumir, hemos hablado, ¿no? de la docencia en el mundo del deporte, la preparación física, entrenamiento, hemos tocado también el mundo del fútbol sala. Fíjate, aquí tuvimos a Carlos Ortiz, leyenda del fútbol sala, que vino un súper episodio también, y le preguntábamos cómo se podía dar mayor difusión al fútbol sala, y nos dijo un montonazo de cosas porque, joder, como un deporte que es en un pabellón cerrado, con todo ese potencial siguiendo el modelo americano de pabellón y demás, ¿cómo no se le puede sacar más partido, o más interés? No sé, alguna fórmula
de repente llega una Kings League y se ponen en un pabellón cerrado a hacer cosas de esas con influencers, como el fútbol sala no consigue, yo creo que fíjate es el deporte, y hablo desde el desconocimiento, yo hablo más desde la parte marketera, es el deporte que yo creo que fíjate, hay algo que puede, o sea, es el deporte en mi opinión con mayor capacidad de explosión. Si hay algún deporte que falta por explotar, ¿no? Siempre se dice que se necesitan, yo que sé, la Fórmula 1 explotó por Alonso, el baloncesto por Gasol, el tenis por Nadal, aunque ya había referentes, el golf por Seve, ¿no? Como que ahora, por ejemplo, las artes marciales, con Ilia Tupuria, por ejemplo, pero que siempre se necesita como un embajador, ¿no? Ahí que refleje todo eso, ¿no? Entonces, joder, ¿tú crees que hay algo para que el fútbol sala pueda explotar? En tu opinión, tú que lo conoces también desde dentro. A ver, diría que si aquí ha estado el gran Carlos Ortiz y ha dado algunas píldoras sobre este asunto, yo creo que voy a quedar en un segundo plano. Persona a la que conozco mucho y comparto, y como curiosidad, pues yo me enfrenté a él siendo más joven muchas veces y nunca le gané. Nunca. ¿No? En los famosos Leganés contra Boadilla, Grande. que jugábamos en contra, entonces le conozco de toda la vida. Y voy a dar mi opinión sin querer crear conflicto ni controversia, pero yo creo que uno de los aspectos más importantes es que dependemos de una federación en la que está el fútbol. Entonces eso hace siempre que seas no el hermano pequeño, sino mucho menos. Yo creo que a la hora de vender el producto, como bien decías tú desde el punto de vista de marketing y todo esto, yo creo que es un deporte que necesita navegar solo y formar parte de una federación independiente. Desde mi humilde opinión y con todos los años que llevamos de experiencia, yo iría por aquí. Pues ahí queda eso. Mil gracias. Os recomendamos, por supuesto, comprar su quinto libro. Pues si quieres decirle a la audiencia también dónde puede hacerlo, en tu Instagram también, ahí van a ver varios enlaces. El libro se llama Segunda Parte, de la editorial Libros Indie. Y bueno, vamos a estar en 2 fechas en la Feria del Libro de Madrid y lo pueden encontrar ahí también en la página web. Fenomenal. Pues ahí queda eso. Recordar, suscribiros, episodio en YouTube, todos los canales de audio, los mejores clips durante toda la semana en nuestras redes. También ahí compartiremos con Andrés para que podáis ver su perfil. Andrés, muchísimas gracias por este ratito con nosotros, lo conseguimos. Joder, nos había costado, pero lo hemos podido hacer, que esta idea lo llevamos hablando desde hace tiempo y ha podido surgir antes de acabar esta quinta temporada. Te damos las gracias por estar aquí. Muchísima suerte, seguiremos con 12 también, que eso pinta muy muy bien. Y nada, a todos nos vemos próximo martes. Andrés Parada, muchísimas gracias. Próximo martes suscribiros que veis los episodios y no os suscribís, que nos permite seguir trayendo a cracks como Andrés, ¿vale? Nos vemos. Gracias, Andrés. Chao. Chao.